Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Con la emoción de la elección del nuevo Papa nos vamos a Fátima con el escritor y periodista Carlos García Costoya. Él nos ayudará a conocer mejor a Sor Lucía y nos presentará los años más desconocidos pero llenos de luz en Galicia y Coimbra, de la mujer que fue testigo de uno de los momentos más importantes del siglo XX. El padre Miguel Márquez nos cuenta lo que se está viviendo en las calles de Roma en estos días en que toda la Iglesia se alegra con la elección del Papa León. Santa Rosa de Lima es la santa peruana que esta noche nos presenta Monseñor Alberto Royo. Cayetana Jairi Johnson nos explica cómo se vive en el judaísmo la paternidad y la maternidad. La Virgen María es peregrina de la esperanza y sobre ella dialogan la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Muchas gracias y bienvenidos a nuestro programa. Comenzamos. Esta noche queremos seguir profundizando en el misterio de Fátima y queremos conocer más a Lucía, la mayor y la más longeva de los videntes de Fátima, y en especial su vida después de las apariciones, que transcurrió en parte en Galicia, cosa que muchos desconocen. Nos acompaña para ello el periodista y escritor Carlos García Costoya, que es director de Serión Comunicación y Publicaciones. Él es escritor de muchos libros de temática histórica y religiosa, varios sobre el Camino de Santiago, y uno de esos libros es Las apariciones de la Virgen en Fátima, en que ordena cronológicamente las memorias de la hermana Lucía. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Yo, en primer lugar, querría situar el lugar de la vidente en unas apariciones. Tenemos que enmarcar su significado. ¿Qué sentido tienen para nuestra fe las que denominamos apariciones de la Virgen? María, en el Magnificat, canta: «Desde ahora me felicitarán todas las generaciones». Y para mí esta es una proclamación total de lo que supone la presencia de María en la vida de la Iglesia, en la vida de todos los creyentes. Ella nos lleva de la mano a lo largo de nuestra vida de fe. Ella es el mejor camino, primero para llegar a Cristo, pero sobre todo es el mejor camino para no dejar la senda de Cristo. En este caminar con María, en Cristo, veo las apariciones como una de las mejores herramientas que tenemos a nuestra disposición para ayudarnos a vivir esa presencia de María en medio de nosotros. María es una herramienta que nos impulsa cuando necesitamos un empujón que ayuda a superar esa cojera que tenemos en el camino, y también es una ayuda que nos frena cuando corremos el peligro de salirnos en la carretera. Y cada uno de nosotros tenemos una ventaja, porque cogemos esta ayuda de María cuando la necesitamos. Unos lo hacen con mucha frecuencia, otros lo hacen con muy poca, pero lo importante es que es una herramienta que tenemos siempre a nuestro alcance. Todos lo vivimos de manera distinta, pero todos lo tenemos de la misma manera a nuestra disposición. Carlos, ¿cuántas mariofanías
apariciones de la Virgen reconoce la Iglesia y cómo es el proceso que se realiza hasta llegar a una declaración de que realmente esa aparición es verdadera. Bueno, empezamos por el final, que es mucho más corto y un pelín más denso. Es un procedimiento canónico, digamos, el procedimiento habitual que hay en estos casos, que tiene una fase diocesana y luego una segunda fase en la Santa Sede. Primero se resuelve el tema de la diócesis, ahí hay una especie, digamos, de reconocimiento inicial, y luego se eleva a la Iglesia Universal, donde ya el reconocimiento es absoluto. Si tecleamos en Internet apariciones de la Virgen, nos salen un montón. Y cada día en listas distintas y son más nombres. Pero si lo miramos como se debe mirar estas cosas, nos encontramos con que entre esos cientos de apariciones que hay, solo 16 están reconocidas oficialmente por la Iglesia. Y yo te propongo un reto. Si cogemos ahora papel y lápiz, 15 nos salen seguro. Algunas se nos escapará, pero 15 nos salen prácticamente segura. Pero en todo esto, lo que debemos tener claro cuando nos acerquemos a una aparición de la Virgen es saber si está reconocida o no por la Iglesia. Cierto que es, cogiendo el espíritu del Vaticano II, de la presencia de María y todo, que una aparición no reconocida puede acercarnos a Dios. Pero también es cierto que una aparición no reconocida puede desviarnos del camino. Por eso hay que tener un pequeño espíritu crítico a la hora de acercarnos a una u otra aparición. Y aquí la mejor manera es documentarse y leer un poquito, y está muy bien dejarse llevar por el corazón, pero primero dejarse llevar por la razón. Soy muy racionalista, lo siento. Sí, bueno, y que es un proceso muy serio, que la Iglesia de verdad quiere mostrar la verdad. En este lugar del proceso y de lo que es una aparición, ¿a quién denominamos vidente y cuál es su importancia? ¿Cuál es la importancia del vidente en una aparición mariana? En los videntes son personas escogidas por María para transmitirnos su mensaje. Si analizamos las dos apariciones más destacadas y más reconocidas de todos los tiempos, que son Lourdes y Fátima, por cierto, apariciones muy semejantes en el desarrollo y en todo, nos encontramos con que los videntes son niños, preadolescentes, por decirlo de alguna manera, personas muy sencillas y, dicho de una manera fría, con una formación más bien escasa. Pero las dos o todos los personajes destacan por una misma cualidad, que le dicen sí a María. O sea, tú puedes ser muy grande, muy pequeño, pero la clave aquí no está en la pregunta, sino en la respuesta, en ese sí que le dicen a María. Y yo creo que esta es la principal lección que debemos aprender de los videntes. La exégesis del mensaje está muy bien. El estudio de la aparición y las palabras de María evidentemente nos pueden ayudar, y sobre todo nos pueden ayudar a los demás, que en el fondo yo creo que es a lo que debemos buscar. Pero lo fundamental es dejarnos cautivar por la sencillez de Bernardita, de Jacinta, de Francisco, de Lucía, y decirle sí a María. Carlos, vamos ya a Fátima. ¿Por qué las apariciones de Fátima son tan importantes, tienen tanta trascendencia? Y de hecho, probablemente en eso que decías, ¿no? Si hacemos una lista de las apariciones públicas reconocidas, lo primero que nos sale es Fátima y Lourdes. Exactamente, uno le sale primero una, yo creo que más por proximidad que por importancia, pero las dos son muy semejantes. Pues muy bien, una primera visión global enmarcada en la historia y sobre todo en la vida de la Iglesia, la trascendencia que han tenido, que tienen y que tendrán, y digo tendrán con todo el convencimiento, Fátima y Lourdes es totalmente incuestionable. Una de las sentencias de la sabiduría popular que más me gustan es cuando a una madre le preguntan a cuál de sus hijos quiere más, y la madre, mirando al fariseo que le hace esa pregunta, le responde: al que más lo necesita en cada momento. Pues esta es la grandeza que tiene Fátima. Fátima es una aparición que surge como respuesta al anticlericalismo. Todas las generaciones pensamos que nos toca vivir en el momento más difícil, pero hubo otras generaciones próximas y menos próximas que han vivido momentos mucho más difíciles que el nuestro, y María siempre ha estado ahí. Un segundo factor es que una aparición alcanza a todo el mundo, desde la persona más sencilla al vicario de Cristo. En el último medio siglo hemos visto cómo todos los papas
han acudido al encuentro con la Señora en Fátima. Desde Pablo VI, el primer papa viajero, que a mí me encanta, fue el primer papa que salió del Vaticano, quitando el viaje de un día que hizo a Loreto Juan XXIII antes del concilio. Pablo VI hizo 10 viajes, pero si nos analizamos, son fundamentales. En una lista que haríamos también los 10 viajes necesarios para un papa, Pablo VI lo clavó. Pues bien, Pablo VI estuvo en Fátima, Juan Pablo II estuvo en Fátima, Benedicto XVI estuvo en Fátima y Francisco ha estado en Fátima. El único por cuestión de tiempo que no estuvo fue Juan Pablo I, pero estuvo un año antes. Pero esa es otra historia, que estuvo en Fátima y visitando a Sor Lucía en el monasterio de Coimbra. Y un tercer rasgo que destacaría de Fátima es que es una presencia de María que nos llega a cada uno en el momento que lo necesitamos. Y un momento que no escogemos nosotros, sino que María sabe hacerlo. Yo, si nos fijamos, por mi historia particular, yo tengo un dato muy concreto en Lourdes y todo el mundo, el impacto más gordo es un impacto nunca preparado. Un viaje que no esperas, que vas con una intención y acabas de otra manera. En mi caso, por ejemplo, yo fui de camellero a Lourdes buscando una experiencia mariana y acabé con una experiencia eucarística tremenda. Y esos momentos los elige María, no nosotros. Entonces, por lo tanto, son uno de los rasgos, los 3 rasgos que destacaría de Fátima. Respuesta al momento, que alcanza a todo el mundo y que a cada uno nos llegue en el momento que más lo necesitamos. Carlos, tú has publicado recientemente las apariciones de la Virgen en Fátima. Hay muchos libros publicados sobre Fátima. ¿Qué aporta tu libro, tu investigación, al conocimiento de estas apariciones? Todos decimos que nuestro libro es fundamental, evidentemente. Pues bien, en este libro voy a hacer justo lo contrario. Es un poner a limpio un trabajo previo para un libro que todavía no ha aparecido. Me estaba acercando a la figura de Fátima, a la figura de Lucía, y lógicamente dije, vamos a ver si la vidente es Lucía, que vivió más de 80 años, que escribió muchas cosas, pues el mejor testimonio que tenemos son los escritos de la hermana Lucía. Y fue lo que hice. Cogí, me compré las memorias de Fátima, las compré hay ediciones por ahí más o menos, busca las oficiales, firmadas por el santuario, yo creo que son las más reconocidas. La empecé a leer y como que me despistó un poco. Dije, anda, si aquí la memoria solo habla de su prima. Luego en la segunda solo habla del primo y cuenta cosas que ya contó antes. Lo seguí leyendo y veía que iba contando como por trozos, repitiendo el momento y a veces con aspectos contradictorios entre sí. Entonces, a partir de ahí ya me puse a estudiar un poquito el tema y descubrí que lo que llamamos las memorias de Sor Lucía en realidad son 6 libros de memorias. 6 libros que escribe en una horquilla de casi 60 años, entre 1935 y 1993. Todo comenzó, como casi siempre, de una manera accidental. Todos estamos enamorados del libro de la vida de Santa Teresa. Sabemos que lo escribió por obediencia. Pues aquí fue mucho más sencillo que eso. En el año 1935, Jacinta, que estaba aterrado en Vilanova de Urén, no vamos a contar toda la historia, no, en un pueblecito cercano a Justrel, a Fátima, trasladaron su cuerpo desde Vilanova hasta Fátima, para enterrarlo junto con su hermano Francisco. En ese traslado aún se reconocía, siendo 15 años después del enterramiento, el rostro y los caracteres de Jacinta. Entonces el obispo, José Alves Correira da Silva, le escribió una carta a Lucía, que estaba en ese momento en España con las Doroteas, y le acompañó fotografías, y le contó lo que había ocurrido. Y Lucía le respondió con una carta contándole detalles de la vida de Jacinta que no sabía nadie. Y ahí el obispo sintió la necesidad que Lucía contase más cosas, porque Lucía prácticamente no había contado nada. Y le pidió a Lucía que pusiera de puño y letra todos los recuerdos que tenía de Jacinta. Esto es lo que se conoce como la primera memoria. A partir de ahí empieza a escribir y el obispo de vez en cuando le va pidiendo que escriba sobre determinados aspectos. Si en el año 37, lo que sea la segunda memoria, le pide que escriba sobre las apariciones, cómo fueron las apariciones. Lucía lo describe y aquí incluye por primera vez las apariciones del ángel.
Son 3 apariciones que preceden a las apariciones de María y que hasta entonces nunca habían hablado de ellas. Francisco y Jacinta murieron sin contar nada y Lucía prácticamente no había dicho nada. Poco así se va encontrando. En 1941 escribe sobre el secreto de Fátima, contando las 2 primeras partes. Sabemos que el secreto de Fátima tiene 3 partes. Escribe, esto es lo que se conoce como la tercera memoria, donde describe el secreto. Que a raíz de aquí surgieron muchas dudas. El obispo decide entrevistarse con ella. Lucía vivía en España, el obispo en Portugal, y se encuentran en Valencia do Miño, que es la ciudad fronteriza. Está Tui y al otro lado está Valencia. O sea, prácticamente es cruzar la frontera. Se encuentran allí y el obispo hace una serie de preguntas que Lucía responde por escrito, y esto nos da la 4ª memoria. Llegamos a la 5ª y nos tenemos que ir ya hasta el año 1989. Muere la hermana de Lucía y Lucía es la heredera de la casa familiar. Los que han ido a Fátima ven la casita donde están los muebles, la camita, las ovejitas que tienen por allí, todo muy recreado. Pues bien, cuando eso lo recibe en el año 89, Lucía en herencia, y Lucía se lo dona al santuario para que hagan un museo. Entonces, para recrear eso, el obispo le pide que cuente cosas de la familia, de la infancia. Y Lucía se pone a escribir, y esto es la 5ª memoria. Y luego llegamos ya a la 6ª memoria, que es en el año 1993, en el que Lucía en la 5ª había hablado mucho del padre, pero poco de la madre. Y la madre es fundamental porque es la acompaña a Lucía durante años, la que va a ver al obispo, y Lucía habla profundamente de la madre. Entonces, como vemos, son escritos de Lucía sobre temas distintos, y lo que yo he hecho es coger todos esos escritos, como ponerlos, desguazarlos, con perdón de la palabra, ordenarlos cronológicamente y unirlos, enganzarlos con textos que expliquen ese motivo. Queremos conocer mejor a Lucía. Hemos hablado en este programa muchas veces de las apariciones de Fátima, pero hoy tenemos el privilegio de tenerte aquí, que el poder profundizar en la memoria de Lucía te ha ayudado a conocerla. ¿Cómo era ella? Lucía era una adolescente que, por mucho que digan, de tonta no tenía un pelo. Eso sí, era una adolescente que nació en una aldea del interior de Portugal al principio del siglo XX y, lógicamente, no nacen como un premio Nobel allí. Nacen con los mismos requisitos que nacen. De hecho, cuando ella nació, no había colegio para niñas. De hecho, una de las cosas que le encarga a la Virgen es que aprendan a leer, que son traducido del portugués de la época, es decir, que vayan a la escuela. Y justo providencialmente, al curso siguiente se crea la escuela de niñas. Solo había para niños. Y ya empieza Lucía a poder aprender y escribir. Pero si hubiese que destacar 3 rasgos de Lucía, señalarían 3 que yo creo que la enriquecen: la humildad, la reflexión y la fuerza. Lucía era humilde porque era sencilla por su origen, pero era humilde también por su forma de vida. Pensemos en las apariciones de Fátima, tuvieron lugar en 1917. Ella murió en 2005, más de 80 años después. Fátima, mundialmente conocida. Los papas habían pasado por allí. La historia del tercer secreto, con todo, la tercera parte del secreto, lo que eso conlleva. Y Lucía, durante estos más de 80 años, siempre vivió en la más absoluta de las sencilleces. Estuvo siempre marcado por la humildad. Nunca fue más, ni quiso destacar, ni siquiera ya cuando la reconocía todo el mundo estando en el Carmelo de Coimbra. Reflexión. ¿Por qué digo reflexión? Porque Lucía era una mujer que pensaba. Esto los gallegos y los portugueses somos un poco semejantes. Evitaba los prontos, que los prontos muchas veces es consecuencia de la soberbia o de la falta de la reflexión. Lógicamente era una adolescente inquieta, pero luego de religiosa siempre se dejó guiar por las manos de Dios, esforzándose por entender en cada momento lo que Dios le pedía. O sea, no actuaba, sino pensaba, reflexionaba, a veces salía con un poco de retraso, pero era para cuando salía estar seguro de lo que hacía. Y luego la fuerza. Si vemos las fotos de Lucía, porque da gusto ver a personajes, sí que hay fotos, o sea, ella de momento está en proceso, pero bueno, ves a los primos que son santos ya, y tenemos las fotos, la casa, la cama donde dormían. Para mí me parece maravilloso eso.
Pues bien, vemos a Lucía, una monjita mayor, con las gafas, ahí medio cohibida, como las imágenes que tenemos de la Madre Teresa. Los que tuvimos la suerte de conocerla, ya era una ancianita venerable, poco más. Pues bien, pues es una mujer que, partiéndose de esa sencillez y forjándose en la fuerza, tenía algo muy claro. Todo lo que decía, lo decía con todas las palabras y ante quien fuese. Ella había dicho que era humilde, que era sencilla, que reflexionaba, pero cuando hablaba con la fuerza del convencimiento, con la fuerza de que la señora, de que la Virgen se lo había dicho, y se tenía que decirle al Papa Juan Pablo II. Lo que ha hecho está mal, así la consagración no vale, pues se lo decía, cosa que casi nadie haría. ¿Cómo vive ella las apariciones del ángel que nos decías que se conocen realmente a raíz de que ella lo escribe? ¿Cómo lo vivió ella? ¿Cómo refleja ella en sus memorias esta vivencia de aquellas apariciones? En su día ella cuenta que vivió las apariciones sin saber lo que estaba ocurriendo. De hecho, ella lo interpreta posteriormente a las mariofanías y dice, pues esto es lo que nos decía el ángel. Ellos que llaman el ángel de Portugal, que entabla un poquito con la mitología, digamos, clásica portuguesa, y hoy en día se entienden como el Mercurio que la prepara para todo. Es el que les enseña a orar, el que les prepara para interpretar lo que es una aparición. Es como un entrenamiento. Dice, pues una luz es una aparición. Ya cuando llega la Virgen, dice, ya es una aparición, sin pensar qué nos está ocurriendo. Ya saben rezar, de hecho en las apariciones de la Virgen ellas rezan las oraciones que el ángel le enseñó y poquito a poco lo van desarrollando. También hemos visto que ella lo cuenta, pero a nivel público, porque las memorias no fueron hechas públicas hasta el año 1942, hasta 25 años después de las apariciones, no se supo que el ángel se le había aparecido. ¿Y cómo vive las apariciones de la Virgen? De una manera muy sencilla. Y yo que me enrollo mucho, aquí voy a ser claro. Aceptando la misión que la señora le encomienda. Antes decía el sí, pues lo mismo. Dice sí, lo asume, lo acepta y se pone en marcha. Y yo creo que esa es la clave. Escuchamos todos, pero en marcha nos se ponen muy poquitos. Y es lo que tenemos que aprender de Lucía. ¿Qué repercusión tiene para Lucía convertirse en una de las videntes del mayor acontecimiento del siglo XX? Nos hablas de su humildad, pero cómo ella vivía encontrarse de repente en el centro de atención de tantas personas asombradas por el misterio que ha vivido. Aquí destacaría 3 fechas para enmarcar. Lucía nace en 1907. Las apariciones se producen en 1917. Y ella muere en 2005, a punto de cumplir 98 años. Ya fue durante 88 años la portadora del mensaje de María. Pues bien, estos 88 años ella los vivió primero formándose como persona y luego como religiosa. Ella tuvo una vida religiosa, luego se podrá hablar de ella, sí, no muy fácil, o sea, tuvo una vida un poquito dura, no entró, esta es la vidente, le vamos a dar la mejor celda, el mejor puesto, pues no, todo lo contrario. Y ella lo hizo y en todo se guió por 2 palabras, amor y servicio. Y esto fue amor y servicio a María, amor y servicio a la Iglesia y amor y servicio a todos los hombres. Nunca pensó en ella, sino que siempre pensó en los demás. Yo tuve la suerte de visitar el Carmelo de Coimbra un par de veces, sobre todo en el año 17, en el centenario, y claro, pude charlar con varias monjas que habían convivido con ella. De hecho, la entonces priora, la Madre Celina, que justo murió ese año, pues me autorizó a pasar, me enseñó esas cosas que en el Carmelo es casi un privilegio, y me guió una carmelita de 80 y pico años que había sido 40 años compañera de ella. Yo me interesaba más el testimonio de esa monjita que todo lo que estaba viendo. O sea, una experiencia impresionante. Y sigue habiendo compañeras de Lucía que vivieron muchos años allí. Y todos destacan lo mismo: la sencillez, la humildad, el trabajo y el amor. Ella va a tener que dejar Fátima, su lugar, su casa, y es enviada a Oporto. ¿Por qué sucede esto? Nos imaginamos, bueno, ahora estamos en el mundo de la televisión, de estos programas, de todo, pero al final lo que cambia es el soporte, la comunicación es la misma.
Hoy salen las portadas y entonces va más lento, pero al final todo lo tenía. Tú te dices, hay un sitio donde se ha aparecido la Virgen. Ah, pues voy allí. Ay, aquí vive el niñito que la vio. Pues yo quiero conocer a ese niño. O sea, da igual que sea la Pantoja que Lucía. En el momento en el que estamos, todos tenemos esa curiosidad. Pues nos podemos imaginar que eran el foco de atención. Esto se une que sus dos primitos, Francisco y Jacinta, mueren antes de 1920 y antes. Con lo cual ella se queda como la única niña vidente. Los demás miembros empiezan la gente a protegerla, surgen varias familias que la llevan a su casa, pues que le enseñen normas básicas desde que aprenda a comportarse, a asearse, a vestir. Pensemos que una pastorcilla de una aldea en medio del monte, eso hay que tenerlo siempre, y empieza a fomentar. Entonces llegamos al año 1920, donde el Papa restaura la diócesis de Leiría, y el primer obispo nombra a José Alves Correia da Silva, que le encomienda que averigüe el tema de las apariciones. Su misión fue esa. Puede chocar, pero yo creo que fue una elección maravillosa del Papa, quien creó un obispo receloso de las apariciones. Eso yo creo que es fundamental, en vez de un forofo que dice, no, él recelaba. Fue muy escéptico con toda la investigación, pero desde el primer momento tuvo una cosa clara. La preocupación por Lucía. Dice, esta niña no puede andar de casa en casa, de marquesa en condesa, y dejándose atacar por todo el mundo. Dejándose tocar por todo el mundo. Algo hay que hacer con ella. Entonces decidió que ingresase como estudiante en un pensionado que tiene las hermanas Doroteas. Ella no la metieron con monja con 14 años, sino que la mandaron a un internado de las monjas Doroteas en Oporto, y allí se fue y estuvo 4 años como una niña más. Eso sí, nadie sabía quién era ella, las compañeras no lo sabían, las monjas prácticamente lo sabían, las 4 directoras del colegio, y de hecho le cambiaron el nombre, porque en vez de llamarse Lucía se llamó María Dolores, que eso luego fue un pequeño problemilla, porque no pudo obtener el graduado, porque no tenía partida de bautismo a nombre María Dolores, y esas cosas burocráticas de la época. Después de Oporto, de esos años de estudio, de vida escondida, por lo que nos cuentas, viene a vivir a España. ¿Cómo es esto? Que además es que no es muy conocido por estos españoles. Exacto. Y vivió muchísimos años en España. Pues bien, ¿por qué vino a España? Estamos en una época en que Portugal era muy anticlerical. Las órdenes religiosas estaban prácticamente suspendidas, podían tener pues un poquito lo que se está viendo en otras partes, les dejaban que se quedaran para atención, digamos, caritativa, pero no para hacer actividad pastoral. Los colegios, los comedores de pobres, los asilos, sí, porque alguien tiene que encargarse, y así no se encargaba el Estado. Pero no podían tener noviciados ni nada, y montaron un noviciado en Tui, es decir, al otro lado de la frontera. Con 17 años, claro, Lucía tenía que dejar de estudiar, ya no podía hacer vida de interna. Entonces ella tenía como inquietudes de hacerse religiosa, de hacerse carmelita incluso, y se lo confió la directora del colegio. Yo no sé si fue barrer para casa o no, le dijeron, la vida de carmelita es muy dura, tú no estás hecha para eso, ponte a prueba de Dorotea aunque solo sea para eso. Ella al final se dejó convencer, habló con el obispo, dijeron, pues vale, y con 17 años aceptó ingresar en las Doroteas, y fue así como la mandaron al noviciado que estaba en Tui. Aquí donde llegó el 25 de octubre de 1925. Y aquí pasó más de 20 años sin salir de Galicia. Carlos, es poco conocido, pero estando en Pontevedra, Lucía también vive varias apariciones. ¿Qué sucedió en ellas? ¿Cómo son estas apariciones? Bueno, Lucía, cuando llegó al noviciado, recibió, con perdón de la palabra, bofetadas por los dos lados. O sea, ella llegó, le dijeron, te vas a formar en el noviciado, vas a ser una monjita maravillosa, te vas a dedicar a la educación de los niños. Pues bien, ella llegó el 25 de octubre y a la mañana siguiente dicen, te tienes que trasladar al colegio que tenemos en Pontevedra. ¿Qué dices? Eso es un colegio para trabajar, no es el noviciado para formarme. Pero bueno, lección de humildad, cogió su bolsita. Es curioso, un detalle, voy a hacer un pequeño paréntesis. En el primer viaje que hizo, la madre le compró una bolsa. Y esa es la bolsa que utilizó toda la vida y que se conserva actualmente en el Museo de las Carmelitas de Coimbra. O sea, todos los viajes que hizo, llevaba la misma, digamos, bolsa maletilla que le compró su madre para el primer viaje y la utilizaba cuando iba a Fátima a ver a los papas. Y es un recuerdo, yo creo que
que muy cariñoso que podemos ver todos. Pues bien, la mandaron al colegio. Dijo, bueno, pues me voy a dedicar, pensó ella, a la educación de las niñas. Segundo bofetón que recibió en 48 horas. La superiora no la puso con las hermanas, sino con las coadjutoras, que eran religiosas que se consideraban no aptas para la enseñanza y se dedicaban a trabajos domésticos. Y este fue el caminar que hizo. Pues bien, en ese estaba, y el 10 de diciembre de 1925, vemos muy poquito tiempo después de llegar, se le apareció la Virgen en la casa, en su celda de Pontevedra, y le transmitió lo que se conoce como la gran promesa. Con lo cual, quiere decir, le dijo, asistiré a todos los devotos en el momento de su muerte que hayan cumplido las siguientes condiciones. Resumidas, durante 5 meses seguidos, el primer sábado de cada mes, se confiesen, reciban la comunión, recen el rosario y hagan 15 minutos de oración meditando los misterios del rosario. Y esto es la gran promesa que nos ha hecho María, que Lucía nos transmitió y que ahí estamos. Pues bien, antes dije que Lucía era una persona muy reflexiva. Se lo dijo a la directora, se lo dijo a su confesor, claro, 2 portugueses por ahí metidos, dijeron, bueno, tú espera, tú no lo cuentes por ahí. Y en esas estaba cuando un día que estaba sacando la basura, para que veamos lo que hacía, era la encargada de sacar la basura. Le dice, se encuentra con un niño pequeño y le pregunta si sabía rezar el Ave María. Niño que no se arranca y se pone a rezar el Ave María con él. Y dice, pues vete todos los días a la iglesia de Santa María, la actual colegiata que está en el centro de Pontevedra, y reza todos los días a la Virgen. Ahí acaba la historia. Lucía sigue reflexionando sobre el encargo de la Virgen y al cabo de un par de meses se vuelve a encontrar con el niño. Y le dice al niño, ¿has hecho lo que te encargué? Y el niño le dice, ¿y tú has hecho lo que nuestra madre te ha encargado? Y en ese momento el niño adquiere transparencia, relumbrancia y descubre que es el niño Jesús. O sea, con lo cual vemos que en esos primeros meses en Pontevedra recibe 2 apariciones importantes. La de la Virgen María, transmitiendo la gran promesa, y la del niño Jesús, que es algo mucho más excepcional. Y luego además también tiene una visión de la Santísima Trinidad. Sí, ya para completarlo. ¿Cómo fue esto? Esto fue ya en Vigo. En Tui. Ya la tuvo en la casa que tuvo en Tui. El 18 de julio, hay que explicar por qué regresa a Tui. Sí. El 18 de julio del año 26, Lucía estaba haciendo recados. O sea, debemos decir, la basura, hacer recados, prácticamente la demandadera de la comunidad. Y pasó por delante del convento de las Clarisas. Y sintió la necesidad, como había adoración del Santísimo, de entrar a rezar. Y no se sabe muy bien por qué, fue al locutorio, dice, mire, yo soy una hermana Dorotea, me gustaría hablar con la priora. La priora la recibe en el locutorio y le dijo que era postulante de las Doroteas, pero que estaba contemplando entrar en clausura. La priora dijo, todo está muy bien, pero lo primero que tienes que hacer es hablar con tu confesor y con la superiora de tu comunidad. Yo no voy a sembrar en huerto ajeno, aunque lógicamente le haría ilusión, ¿no? Lucía regresó, habló con su superiora, y ¿qué pasó? Que a la mañana siguiente la despertaron a las 4 de la mañana, dijeron, levántate que a las 5 coges el tren para Tui. No les debió gustar que, entre comillas, se acercase a las Clarisas, que la devolvieron para Tui. Llegó a Tui y le dijeron, pues qué bien, aquí te cuidaremos y te prometo, le dijo la superiora de Tui, que vas a tener la formación que hace años te negamos. Empezó todo y se entró el proceso de formación en el noviciado de Lucía. Y así llegamos hasta el 13 de junio de 1929. 13 de junio. Vemos que las fechas nos encajan. Mientras Lucía estaba de oración ante el Santísimo Sacramento, la Virgen le pidió que su corazón que Rusia fuese consagrado a su corazón inmaculado. Momento en el que tuvo una visión de la Santísima Trinidad entera. Recordemos que el inicio de Fátima es en 1917, año de la Revolución Comunista. Esto ocurre en 1929.
lo que le dijo en el 17, vendrá a pedirte la conversión de Rusia, que ni entendían, según interpretaciones pensaban hasta que Rusia era una señora, imaginemos un niño, a una señora que está por ahí. En el 29 ya se sabía lo que era el comunismo, lo que era Rusia, y la petición fue mucho más fuerte. Desde entonces Lucía lo asumió como una misión propia, escribió al Papa desde 1940, a los papas siguientes, y sin embargo esta consagración no se haría hasta el 25 de marzo de 1984, 55 años después, por no decir con 55 años de retraso. 5 años después cayó el muro de Berlín, ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Carlos, Lucía vive la guerra civil estando en España. Sus superiores no se plantean evacuarla. ¿Cómo vive ella esta tragedia que estaba sucediendo en el país que la había acogido? Bueno, hay que entenderlo como en dos momentos. Primero, ella sí vive sobre todo el proceso anticlerical que fue la Segunda República. Sabemos, la Segunda República se proclama el 14 de abril de 1931 y el 11 de mayo de 1931 se produce la gran quema de conventos. Era un movimiento muy anticlerical y sobre todo dirigido a los regulares. O sea, afectaba a todo el mundo, pero tenían el punto de mira en los regulares. Las comunidades se plantearon cómo hacerlo a partir del 34, en la Revolución de Asturias, donde tenemos ya los primeros mártires. Ya la cosa empieza a ponerse un poquito más fea. Algunas Doroteas regresan a Portugal, no se podía regresar, pero Lucía dice, no, esta no, que en Portugal la tenemos que tener aquí aislada. Y en ningún momento se planteó que Lucía se retirase. También hay que entender que Galicia desde el primer momento de la guerra civil es zona nacional, por decirlo en el lenguaje que todos entendemos. No fue frente de guerra, sí fue frente de represión, pero no fue frente de guerra. Con lo cual la vida de una religiosa se vio alterada por el ambiente bélico, por la presión política, por todo, pero no hubo como un temor físico para ella. Con lo cual Lucía no lo vivió tan bien. Ella pasó casi todo el tiempo en Tui, solo hizo 2 viajes en estos años y en los años siguientes. Estuvo unos años en Pontevedra, del 34 al 37, y el 37 volvió a Tui y solo salió de Tui para irse a operar a Pontevedra, y después en el 45, el 25 de julio del 45, esos días, que fue a Santiago a ganar el jubileo. Con lo cual, Lucía también abrazó el apóstol de Santiago. Eso sí que no lo sabe casi nadie, que Lucía fue peregrina a Santiago. ¿La hermana Lucía regresa a Fátima como peregrina, hablando de peregrinaciones? Sí, regresó a peregrina. Pues sí, se regresó a Fátima. Además, son ocasiones muy, muy señaladas. Ella regresó a Portugal en el año 46. Portugal en el año 46 vivió una explosión mariana. Una de las promesas de la Virgen de Fátima en el año 17 era que la guerra terminaría pronto y que habría una guerra mucho peor, pero que Portugal no entraría en esa guerra. La guerra acaba en el 17 y en el 18, y la Segunda Guerra Mundial, Portugal es neutral. Distinto a la no beligerancia de España, Portugal es neutral, con lo cual no vivieron el tremendo horror que vivió el resto de Europa. Acaba la Segunda Guerra Mundial, se produce una explosión mariana de agradecimiento a la Virgen, y en el año 46 la Virgen de Fátima es coronada. Lucía decide, las superiores dicen que debe regresar a Portugal, y el 19 de mayo de 1946 regresa a Oporto. Allí estaba, y unos días después la superior dice, vamos a viajar a Fátima. Nos podemos imaginar la alegría tremenda que sufrió Lucía. Ella, a pesar de su modestia, fue recibida por el obispo, por todo el mundo, por el rector del santuario. Tuvo una misa presidida por el obispo en la capeliña, y después hicieron un viaje que se conoce como reconocimiento de los lugares de las apariciones. Nos acordamos que Lucía se había ido en el año 2021 y no había vuelto. Claro, los otros pastorcillos no estaban, pues se presentó a la Virgen aquí fue tal, y llevaron a Lucía y dice, bueno, en vez de aquí fue allí, en vez de en este árbol fue aquel, y sobre todo las apariciones del ángel que no sabían dónde habían sido. Claro, porque Lucía y señaló el lugar de las apariciones. Esto ocurrió en el año 46.
luego ya no volvió, luego veremos los avatares que tiene, y sí regresó con motivo de todas las visitas pontificias. En el año 67 fue Pablo VI, allí estaba Lucía. En el año 82 Juan Pablo II, para dar las gracias, justo un año después del atentado, allí estaba Lucía. Segundo viaje de Juan Pablo II en el 91, allí estaba Lucía. Y el tercero en el 2000 para la beatificación de Francisco y Jacinta, y allí estaba Lucía. Y aquí yo creo que ella intuía que era su última vez, ya tenía más de 90 años, o sea, tampoco hace falta ser Einstein para intuir, y pidió hacer un nuevo viaje a los lugares de las apariciones, con lo cual este viaje fue muchísimo más completo. Es poco conocido que la hermana Lucía había sido Dorotea, es más conocido que entra en el Carmelo. ¿Cómo es este cambio de Dorotea a ir al Carmelo? Ella cuando regresa a Portugal ya tiene la inquietud de ser una religiosa contemplativa. Hay gente que puede decir, pero ¿qué más de una monja que otro? No es lo mismo el carisma de una orden que otra, y mucho menos de una monja contemplativa, una monja de vida activa. Cambia por completo. Entonces ella tenía la inquietud. Lo empezó a hablar con el obispo de Oporto, con su confesor, con la superiora, pero que le iban como dando largas. Hasta que llegamos a principios del año 47 y recibe la visita de un dominico que le dijo que unos días después iba a ir a Roma y se iba a entrevistar con Pío XII. Se le iluminó la velita y dice, espera un momento, ¿le llevaríais una carta al Papa de mi parte? Le escribió una carta al Papa, el dominico se la entregué, y de hecho unos días después, el 21 de febrero, el obispo la llama y le dice, acabo de recibir una carta del Papa para disponer que usted entre en el Carmelo. Con lo cual ya todo estaba allanado. Quedaba el proceso burocrático de una orden a otra, pero bueno, eso los eclesiásticos saben mucho más de esos temas. La gente de la calle, por lo menos, mucho más sencillo. Pues bien, ya teníamos que iba a ingresar en el Carmelo, pero sabemos que la vocación de las religiosas es doble. Es vocación al carisma, al orden, y vocación a un Carmelo concreto. Porque tú entras en uno y ya no, la mayoría ya no sale. Y si sales es para una fundación o para trasladarte. Pues bien, había que elegir un Carmelo. Entonces Lucía dice, bueno, a mí me gustaría el de Viana do Castelo, porque está muy retirado y conozco a la priora. El de Oporto, barriendo para casa, dijo, hombre, yo creo que es mejor que te quedes en el de Oporto. Y el de Leiria Fátima dijo, hombre, yo creo que es mejor que te traslades al de Fátima. Cada uno quería, pues digamos, tener la su vera. Pues allí estaba hasta que el 25, la Virgen Peregrina de Fátima hizo un viaje a Oporto. Y en ese momento Lucía recibió la inspiración de que entrase en el Carmelo de Coimbra, donde no conocía a nadie, nadie lo había citado, y era un Carmelo que había sido destrozado durante los años anticlericales y estaba en proceso de restauración física. De ello, ella con los años sería la encargada de restaurar la iglesia. Pues bien, esto fue lo que ocurrió, y Lucía entró en el Carmelo de Coimbra el 25 de marzo de 1948, que era Jueves Santo, el mismo día litúrgico en el que ella había nacido, en 1907. Entró en el 48 y vivió 55 años hasta su muerte. Desde aquí me gustaría invitar a todo el mundo va a Fátima y nadie o casi nadie pasa por Coimbra. Son 80 kilómetros por autopista. Más facilidad es imposible, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron los años que Sor Lucía, estos 55 años en Coimbra? Fueron años de vida de carmelita, de recogimiento y oración. Ella se encargó, por ejemplo, de colocar la iglesia, restaurando el edificio. Como eso, digamos, le quedó mucho el tema de la vida doméstica, de servicio a las demás, se encargó de todo. Eso sí, no estuvo ni en la portería, ni en el... No, o sea, era como una vida mucho más interior. Y sí tuvo una actividad epistolar muy, muy importante. Luego contaba muchas cosas a las hermanas, que en el año 2016, ya fallecida Lucía, publicaron un libro delicioso en el cual reconstruyen la vida de Lucía con testimonios de las que convivieron con ella. O sea, un documento maravilloso que también vale la pena entrecortarlo y colocarlo alrededor de las memorias. ¿Cómo fue su muerte? Pues murió como una carmelita. Todos sabemos, bueno,
todos no, algunos siguen diciendo tonterías, y perdón la palabra, el famoso Nunc Dimittis de Juan Pablo II en el año 2000. Pues bien, yo creo que Lucía, en ese último viaje a Fátima, en el que hablé del nuevo peregrinación a los lugares, pues hizo prácticamente lo mismo. De hecho, los dos murieron con apenas unas semanas de diferencia nada más. Pues bien, Lucía ya mayor, 90 y pico años, pues el deterioro de que murió pues, de edad. Cada día tenía una enfermedad nueva. Y lo que antes se llamaba muerte natural, que Sí. se ha perdido un poco el concepto. Exactamente. Decía, murió, le paró fallo renal. Vale, pero fallo renal, pero del conjunto. Pues bien, el año 2004 el deterioro cae en picado. Y el 6 de diciembre firmó un documento donde le hacía un rogo a la superiora. A Lucía le habían concedido el privilegio de ser enterrada en el santuario de Fátima, donde ya estaban sus dos primos, en este momento ya beatos, y que canonizarían unos años después. Un gran privilegio, pero ella quiso al menos permanecer un año enterrada con sus hermanas carmelitas en el cementerio conventual de Coimbra. Y esto fue lo que acabó sucediendo. Lucía murió el 13 de febrero de 2005 a la puesta de sol. Esa misma mañana recibió un fax, eso que los jóvenes ya no saben lo que es, y estamos hablando de hace 15 años, o sea, no... de Juan Pablo II transmitiéndole su última bendición. Juan Pablo II estaba muy malito, Juan Pablo II murió en abril de ese año, y Lucía murió, y tuvo una particularidad tremenda, tuvo 2 entierros. El primero fue en Coimbra. El Papa mandó al cardenal Bertone, entonces secretario de Estado, a presidir un funeral solemne en la catedral de Coimbra. Fue enterrado el cuerpo en el cementerio conventual, y un año después fue exhumado y trasladado a Fátima. Y aquí hubo un acto que me parece delicioso y de una gran trascendencia. El primero vemos que fue el cardenal Bertone, y aquí no. Aquí fue una celebración presidida por todos los superiores carmelitas de Europa. Con lo cual el significado es muchísimo y es un acto que no se conoce. Lucía desde entonces descansa en Fátima, enterrada con el hábito de carmelita. O sea, murió como una carmelita. Carlos, nos has hablado muchas veces, aparece ahora Juan Pablo II, ¿no? ¿Una relación tan cercana entre Juan Pablo II y la hermana Lucía? Sí. O sea, la hermana Lucía y los papas tuvieron una relación muy, muy próxima. Ya sabemos que cuando le encargaron escribir el tercer secreto por escrito, que es una historia, hablamos, apasionante, porque ella lo escribió en Tui, de noche, con un lápiz, digamos, casi una mina, y lo llevó caminando a Portugal. Ella, por ser medio, podía cruzar el puente, el famoso puente internacional de Tui. El que lo conozca, le gusta la ingeniería, es un puente delicioso, el 19, dicen que es de Eiffel, pero no, pero tiene el tren por arriba, el paso por abajo, los coches, y una pasarela peatonal. Pues por allí cruzó Lucía, llevando dentro de su hábito el tercer secreto, para dárselo al enviado del obispo de Liria, que estaba al otro lado. Pues bien, ella desde entonces tuvo una relación muy estrecha con todos los papas. Antes comenté, Pablo VI se acercó cuando fue a verlo, y Lucía le pidió hablar con Pablo VI. Pablo VI, que era una persona tremendamente avispada, pero que vivió un momento tremendamente complicado. Yo creo que más que santo es mártir el pobre, sinceramente lo digo. Pues Lucía quería hablar con él, y él como que le daba esquinazo. Vale, están aquí en la misa, pero como sorteándolo. Solo los curas lo sabéis hacer muy bien. Pero claro, la gente, luego salió Papa a saludar a la gente, y la gente empezó a gritar el nombre de Lucía. Claro, no le quedó más remedio que regresar, coger a Lucía y salir con ella. Pero él no tuvo una relación personal muy estrecha. En cambio, con Juan Pablo II fue tremenda. Con Juan Pablo II se reunió con ella, hablaba con ella, le escribía, contaba todo, y sobre todo le transmitió que tenía que consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. Juan Pablo II lo intentó hacer y dice, no, santidad, que está mal hecho, que hay que hacerlo en las condiciones que ha marcado la Virgen. Y se acabó haciendo en el año 84 en Roma, pero llevando desde Fátima la imagen auténtica de la Virgen, no una Virgen peregrina, sino la imagen auténtica. Una vez que salió, lo hizo, y cuando se hizo le preguntó, ¿está bien? Sí, ahora está bien hecha. Hay una carta de unos años después en la que Lucía dice todas las veces que se ha intentado y todas las veces que se hacían mal. Desde Pío XII
hasta Juan Pablo II. Y por eso tuvo una relación tremendamente estrecha. Con Benedicto XVI no lo llegó a conocer de papa, pero sí tuvo, siendo cardenal, una relación bastante estrecha con él en el estudio del tercer secreto y todo. Carlos, y una pregunta más personal. Para ti, el haber ahondado en las memorias de la hermana Lucía, ¿cómo te ha ayudado a crecer en la fe? Pues yo creo, resumiéndolo mucho, que me ha ayudado a crecer día a día de la mano de María en el amor a Cristo. Pues la clave de María es llevarnos a Cristo. Pues Carlos García Costoya, periodista, escritor, director de Sello en Comunicación, pues muchas gracias primero por esta entrevista tan preciosa y también por habernos traído este libro, ¿no? Este libro que habla de las apariciones de la Virgen en Fátima, poniendo en orden pues todas las memorias de Lucía, de manera que de un modo muy accesible podamos adentrarnos en la figura de esta vidente de Fátima. Muchas gracias a vosotros y buenas noches. Buenas noches. Damos las gracias al escritor y periodista Carlos García Costoya por habernos acompañado esta noche y recibimos ahora al padre Miguel Márquez con su sección Dios nos hace guiños. Buenas noches a todos y muy cálido abrazo en este contexto tan especial, tan emocionante de la acogida del nuevo Papa en estos días tan intensísimos aquí en Roma, verdaderamente días de mucha emoción. Quiero compartir con vosotros esta reflexión que brota más del corazón, brota siempre del corazón, pero dando la bienvenida, dando la acogida, pidiendo a Dios que ilumine, que bendiga, que acompañe al Papa León XIV. Esta mañana he dicho la primera misa en la que hemos nombrado al Papa. Qué emoción celebrar la Eucaristía en comunión con él. Y sobrecogedor, verdaderamente sobrecogedor el ambiente de la plaza de anteayer, en la plaza de San Pedro, con todo el mundo y con tanta gente del mundo entero, por lo que a mí me llegaba de los mensajes de tantísima gente que sin parar enviaban mensajes como tan de comunión, tan de complicidad, y ver la alegría desbordante de tanta gente, en todo momento, pero sobre todo cuando salió la fumata blanca, increíble la emoción. Qué hermosa estampa, voy a ir diciendo impresiones, qué hermosa estampa de los cardenales, todos vestidos de rojo, tan sonrientes y como un equipo unido en los balcones de la basílica. Me encantó esa imagen, como espectadores, como si fueran los que se asoman a un escenario y el verdadero escenario está abajo. El escenario y el espectáculo, por así decir, es la multitud, es la iglesia. Y ellos mirando como
como niños, como gente que sonríe satisfecha de lo que tiene delante, como si fuera un papá o una mamá que ven a sus hijos en el escenario actuando o a punto de actuar y están emocionados. Qué preciosa la variedad de las personas en la plaza de San Pedro, con las banderas de tantos países en la plaza. Me encanta siempre esta universalidad de la Iglesia y cómo cada uno con su bandera jalea y emocionado ondea la bandera de su país, sintiéndose en comunión con toda la gente que hay alrededor. Qué simpática y sin ausencia de humor la visión de la chimenea. Todos pendientes de una chimenea. Es como también algo un poco extraño por un lado y como todos los ojos del mundo pendientes de una vieja chimenea sobre un tejado, con unas protagonistas invitadas de excepción que son las gaviotas. Bueno, tantas imágenes y tantos dibujos graciosos sobre las gaviotas. Y una imagen que he recogido 2 minutos antes de la fumata blanca. Esto me llamó mucho la atención, como estábamos tan pendientes, de una gaviota al lado de la chimenea dando de comer a su cría, dándole con el pico, dándole de comer, todo un símbolo de lo que significa ser pastor, cuidador del rebaño, o también la imagen de lo que el mundo espera, que en cualquier rincón del mundo una madre pueda en paz dar de comer a su cría, a su hijo. Me parece que además esto está contenido en la entraña del discurso del Papa León, que podamos construir una paz que llegue hasta el último rincón del mundo. Un mensaje que me parece muy potente, dar nosotros de comer y permitir que la gente pueda alimentar la vida de los demás. Y me han llamado mucho la atención algunas de las ideas del Papa que me parecen muy, muy potentes y me han tocado el corazón. Una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante. Esto me parece como muy programático, como si fuera un mensaje que puede recorrer todo su pontificado, una lucha y un grito por la paz, y una paz que no es violenta, una paz que no se provoca con la agresividad, con nuestra violencia, con nuestra pretensión de verdad, sino una paz que va descalza, que va desarmada y que desarma al otro, porque va sin pretensión de forzarle, sin querer violentarle. Y por eso es humilde y es perseverante. Y es humilde porque está despojada de sí, porque está desprovista de prepotencia, desprovista de eso que es como una enfermedad de nuestro tiempo, que es una especie de afán de superioridad. Y perseverante, porque no se rinde, porque irá adelante y a pesar de fracasos, a pesar de tropiezos, continuará peleando, luchando porque la paz sea duradera a pesar de que no consiga todo lo que desea. Una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante. Y por eso, sin miedo, como dice, invitándonos a ir mano a mano y mano con mano, de la mano de Dios y entre nosotros. Una invitación al coraje, a la valentía, al ánimo, a no detenernos, a no quedarnos atrás, a ponernos en pie, a que todo lo que vivimos a veces como desánimo, tan normal, tan humano también, todos los momentos en los que sentimos que nos llega como una cierta tristeza o que hay situaciones en la vida que nos parece que nos tiran por tierra. También a veces nuestros propios errores, también a veces nuestros olvidos, también a veces nuestros pecados. Y sin embargo, avancemos hacia adelante. Y necesitas una mano para avanzar hacia adelante. Esto es también muy de Teresa de Jesús, muy de los santos. No podemos caminar solos. Me gusta mucho la idea de construir puentes. Lo ha repetido 3 veces en su discurso, creo que 3 veces.
de construir puentes, con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser un único pueblo, siempre en paz, otra vez la paz. Pero la idea de los puentes, constructor de puentes, así veo también al Papa en lo que percibo de él, en su manera de ser, en lo poquito que percibimos de él, en su serenidad. Construir puentes, más que derribar. Ahora que tenemos tan viva algunas situaciones de guerra, de destrucción, incluso la amenaza ahora mismo de invasión de Gaza, construir puentes más que destruir. Y una iglesia que busca la paz, que busca siempre la paz y la caridad, y que busca estar cercana, ser cercana, sobre todo a aquellos que sufren. Bueno, esta parte del discurso final me parece también muy especial, porque él ha sido un pastor de un pueblo muy humilde, muy sencillo, y se ha dejado evangelizar por los que sufren. Y por eso una iglesia que está cercana, sobre todo a los que sufren. Me gusta mucho. Me ha conmovido mucho verlo nervioso y verlo emocionado también. Me ha gustado verlo dudando en algún momento en el discurso. Me parecía una imagen muy humana, aunque parece que te entra un poco de nerviosismo de ver que no tiene la seguridad o el empaque de quien habla como un discurso fluido. Me ha encantado verle dudando en el discurso, como quien busca las palabras adecuadas cuando se ha soltado de lo escrito. Pero también cómo serena su paz, la paz de su cara, de su rostro, el rostro sereno. Y me gusta mucho que es multicultural, con su doble nacionalidad. Esto que tanta falta nos hace, unir los pueblos, el norte y el sur, se dan la mano en él. Lo que ha dicho en el discurso lo encarna en lo que ha sido su propia historia, además con ascendencia también europea, con ascendencia creo haber entendido, de Francia, también de España, la abuela, una abuela de origen que es español. Y también cómo se unen la vida religiosa y la vida diocesana en él. Y San Agustín. Claro, mencionar a San Agustín es que se enciende el corazón, el gran enamorado. Y cuando uno menciona a San Agustín le viene súbito: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo estaba fuera, etc. Como esa pasión de Agustín nos va a llegar también a través de él, con el gran mensaje que él también nos ha transmitido. Dios nos ama a todos y el mal no prevalecerá. Me parece que es como arrancarnos el miedo. Estos días atrás alguna amiga mía, alguna persona conocida me decía los mensajes apocalípticos que llegaban de distintas partes. Bueno, como hay tantos mensajeros de calamidades, y cómo el Papa nos arranca del miedo invitándonos a la confianza. El mal no prevalecerá. Me parece una frase también decisiva y muy certera. Nos invita a caminar siempre hacia adelante. Pero lo que quería deciros es que más allá de lo que a mí me gusta o no me gusta, quiero acompañarle en fidelidad creativa, amiga, como amigo, con el corazón pronto. Más allá de lo que nos gusta o no nos gusta. La gente me preguntaba qué opinaba yo y todos estábamos como haciendo comentarios. Me gusta esto, he oído hablar bien de él, los periodistas hablan muy bien, se le veía la cara muy serena, me da paz, me gusta su discurso, etc. Y yo haría un discurso más allá de lo que nos gusta o no, o lo que nos complace de lo que acabamos de ver. Más allá de esa especie de impresión que tenemos o de ese deseo de que el Papa responda a lo que nosotros esperamos, mucho más allá, me parece más importante no tanto lo que yo espero, lo que nosotros esperamos. Me importa mucho más lo que él puede regalar y de lo que será mediación, más allá de lo que me guste o no me guste. Es curioso cómo siempre identificamos a la gente o las acogemos o las escuchamos en la medida que nos pueden responder a algo que esperamos o que deseamos, en lugar de acoger con humildad, como él dice, con sabiduría, lo que nos va a llegar y que es como una mediación
de paz oportuna. Cuando me preguntaron al principio de este oficio mío de ser general de los carmelitas y me preguntaban por el Papa Francisco, así un poco como de aquella manera, como un poco intentando sondear mi pensamiento, yo decía que soy del Papa que hay, que quiero comprometerme y quiero estar de corazón a corazón con el Papa que hay. Más allá de lo que nos gusta, pues me parece que lo acogemos con esta fidelidad en la cual nos desprendemos de nuestro propio gusto y caminamos con el capitán. Teresa decía que Jesús era el capitán del amor y nosotros con el Papa decimos, bueno, pues el capitán de esta barca que navega por este mar incierto de la vida, pero con esta confianza con la que Él nos está invitando a caminar, con este mensaje, con esta invitación a ser constructores de paz, a ser puente, a ser de aquellos que se dejan envolver en la misericordia y sin miedo a construir puentes y cerca de los que sufren. Estuve con el ahora Papa, esto sí lo puedo decir, estuve con el ahora Papa hace pocos meses, hace tres meses, conversando una media hora en su despacho. Estuvimos charlando un ratito. Me pareció una persona muy accesible, muy natural. Yo entraba en unos despachos vaticanos y me encontré con una persona que no me parecía un cardenal, me parecía un hombre que me daba confianza, que me escuchaba, que me pedía mi palabra y sin pedirla hacía silencios para escucharme y sonreía y me pareció muy cordial, muy escuchador, muy simple en su manera de permitirte entrar, te lo hace fácil. Me sentí acogido y me sentí también muy en cordialidad espontánea con él. Y fue un encuentro muy agradable, muy bonito. Bueno, quiero dar gracias a Dios por este hombre, por el Papa León XIV. Me gusta mucho que también haya elegido el nombre de León, porque ya es también como un mensaje de intención y pongo su vida de pastor en el corazón de Dios. La pongo en mi corazón para caminar con Él. Es tan bonito esta alegría que experimentamos de tener pastor, sin olvidar, como Él ha hecho, al Papa Francisco, con su voz débil, recordando la voz débil del Papa Francisco, bendiciéndonos en la plaza. Él recordaba tan bonito esto, me ha parecido tan oportuno, también no dejar que la debilidad y esa voz que se apagaba se apague en nuestros corazones, pero ahora acogiendo al nuevo pastor. Os invito a acompañarnos mutuamente, mano con mano. Nos necesitamos construir puentes de paz, sin miedo y caminando hacia adelante. Se lo pedimos juntos al Espíritu Santo, que nos siga iluminando en este camino que estamos haciendo todavía de la Pascua hacia Pentecostés con María. Me ha encantado que al final, me ha gustado mucho que al final rezara un Ave María y como que fuera el final del discurso. Me ha gustado mucho, me ha emocionado también. Así que con vosotros rezo un Ave María unidos al Papa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre ti, y te acompañe siempre, siempre.
Santa Rosa de Lima es la santa peruana que esta noche nos presenta Monseñor Alberto Royo en Santos de Andar por Casa. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Esta noche nos vamos a ir a tierras peruanas, concretamente a la ciudad de Lima, una ciudad que ha tenido un gran esplendor en temas de vida cristiana durante siglos, pero quizá de modo más especial en el siglo XVI, en tiempos de la Reforma y Contrarreforma, en los cuales se dieron cita en aquella ciudad santos de la talla de Santo Toribio de Mogrovejo, el llamado San Pablo de América, San Martín de Porres, el humilde religioso dominico, o Santa Rosa de Lima, de la cual vamos a hablar hoy. Patrona de Perú, de las Indias y de las Filipinas, primera santa del continente americano, se merece que le rindamos homenaje con este pequeño tiempo dedicado a ella. Se llamaba Isabel Flores de Oliva, y había nacido el 30 de abril de 1586, precisamente en la festividad de Santa Catalina de Siena, a la que ella siempre después le tendrá una gran devoción en su vida, como veremos. Sus padres eran de origen español el padre y limeña la madre. El padre era capitán de arcabuceros, natural de Puerto Rico, pero hijo de españoles, cristianos viejos, y su madre era mestiza, María de Oliva. Isabel era la cuarta de los 10 hijos del matrimonio que sobrevivieron a la infancia, porque otros 3 nacieron muertos o murieron muy pequeños, como por desgracia ocurría con bastante frecuencia en la época. Se la bautizó con el nombre de la abuela, Isabel de Herrera, pero pronto se la comenzó a llamar Rosa, y eso porque en la cuna de pequeña la habían visto las que la cuidaban, según la tradición cuenta, con un rostro bellísimo y encarnado, como la flor de la rosa. Era una niña muy hermosa y de cabellos rubios, de los cuales ella se preciaba y presumía y que cuidaba con esmero, pero cuando tenía 5 años, jugando con su hermano Hernando, este se los ensució y ella se enfadó muchísimo, pero le dijeron algo que le marcó la vida. Le dijeron: si tú te preocupas por tus cabellos, que sepas que por ellos van muchas almas al infierno. Y esto la hizo pensar a su corta edad. Esas palabras resonaron en su alma y desde entonces tomó la resolución de apartarse de las vanidades del mundo, cosa que hará realmente a partir de entonces y luego con más intensidad según pasaban los años. Había sido instruida en el catecismo por su abuela Isabel y luego además tomó el ejemplo de su hermana Bernardina, 5 años mayor que ella, que era una joven de extraordinaria piedad. Y así estas 2 mujeres, la abuela y la hermana, influyeron decisivamente en su formación. Lo que pasa es que ambas las perdió siendo todavía una adolescente, pero habían dejado huella, sin duda. Era muy fervorosa y aprendió a rezar por medio de ejaculatorias que solía repetir día y noche, incluso cuando se hallaba enfrascada en la costura, en la que era muy hábil y en la que le enseñaron desde jovencita, como era normal en las familias acomodadas de aquella época.
A partir de los 7 años pidió que la llamasen solamente Rosa, y cuando fue confirmada, ya recibió ese nombre de Rosa, al cual añadió el apelativo de Rosa de Santa María. En 1596 su padre dejó la plaza de arcabucero y aceptó la administración de un obraje en un pueblo indígena, en la serranía de Lima, y ahí se trasladó por 4 años con toda su familia. En febrero de 1598 pasó por allí el santo arzobispo Toribio de Mogrovejo, en el curso de sus grandes visitas pastorales a la inmensa archidiócesis limense, que, como tuvimos ocasión de explicar una vez, llegaba desde Venezuela hasta la Patagonia, y él se la recorrió a caballo varias veces, entera, durante su vida, y ahí es cuando recibió la confirmación Rosa. En ese momento coincidieron 2 grandes santos de la historia de Perú, Santo Toribio y Santa Rosa. Después de 4 años volvió a Lima, convertida ya en una doncella y de gran belleza, lo cual se notaba, hizo que comenzasen a acercarse los pretendientes, y la madre, tan contenta, estaba complacida de que abundasen los pretendientes, porque quería que tuviese un buen matrimonio, como era típico también de la época. Rosa era una joven hacendosa y diligente, con un gran sentido de la economía, y se le daba muy bien la cocina, y entonces la madre estaba encantada y hacía publicidad un poco de su hija. Y sin embargo, ella no quería conocer pretendientes, y cuando le iban a dar a conocer a alguno, hacía lo que podía para evitarlos, para no estar en ese momento, para decir que tenía otras cosas que hacer, y la madre se desesperaba. Leemos en la biografía de Santa Rosa, y la castigaba para apartarla de las prácticas penitenciales que ella quería hacer y de sus momentos de oración, porque creía que todas estas prácticas serían dañinas para su salud y además poco propicias para encontrar marido. Como he dicho, intentaba evitar a los pretendientes, pero si no lo conseguía, parece ser que afeaba su rostro frotándoselo con guindillas o entumeciéndoselo mediante lavados con agua muy fría para parecer menos guapa. Y la madre, pobrecita, se ponía de los nervios. Pero al final tuvo que ceder, porque se dio cuenta que su hija no estaba loca, pero sí era rara, no era como las chicas de aquel momento. La madre no podía entender la profundidad espiritual de su hija, pero al final la dejó. La dejó porque además la joven Rosa manifestaba con insistencia que quería ser religiosa, y al final la madre tuvo que rendirse y ceder. De hecho, quiso vestir el hábito de las clarisas, pero la madre se opuso fuertemente. Había un convento de clarisas en Lima que había fundado doña María de Quiñones, que era sobrina del arzobispo Toribio de Mogrovejo y por lo tanto de origen español, pero la madre no quiso y no hubo manera de que diese su permiso. Entonces Rosa, queriendo ver la voluntad de Dios, le pidió un signo al Señor, y le vino una enfermedad muy fuerte que la dejó entumecida, inmóvil durante una buena temporada, y ella se dio cuenta que era un signo de que el Señor no la quería entre las clarisas. Pero ella seguía con su idea de ser religiosa, y entonces cuenta la tradición piadosa que un día que estaba bordando con otras jóvenes, apareció una paloma blanca que voló a sus pies y que revoloteó en torno a ella y se detuvo en el lado izquierdo, y ahí estuvo la paloma. Y entonces parece ser que ella después, en ese hecho, vio que el Señor le llamaba concretamente a las dominicas, que son de hábito blanco, como sabemos. En la paloma blanca ella vio ese signo. Lo que pasa es que no había dominicas en Lima, sí que había frailes dominicos,
y ella se pudo hacer terciaria dominica. Y estuvo de terciaria dominica durante su vida e incluso en un momento determinado acarició la idea de fundar un convento de dominicas y entonces ya no ser de la tercera orden sino de la segunda orden. Esto es dominicas de clausura, como las había fundado Santo Domingo de Guzmán, pero no recibió el permiso de los frailes dominicos porque no veían que todavía estuviese preparado el terreno para poderse hacer aquella fundación que ella insistió y profetizó y que años después, en 1614, se pudo realizar. Para entonces ya su salud era muy precaria y poco a poco se iba resintiendo. Concretamente, el 1 de agosto de 1617, estando en casa de un matrimonio suyo de protectores que la acogieron cuando ya murieron los padres de Rosa, antes de medianoche empezó a quejarse de graves dolores, sin haber tenido síntomas previos. Ella padecía de la gota y padecía de otras dolencias de los huesos y de los músculos, pero aquel día le asaltó una terrible jaqueca y comenzó a manifestarse un mal en su costado, que no sabía cómo explicar ella a los médicos lo que le pasaba, por lo que llamaron a su padre espiritual, Fray Juan de Lorenzana, para que le hiciera declarar sus padecimientos. Y entonces lo que se encontró es que era un cuadro de hemiplegia y a partir de allí empezó un empeoramiento reversible. Con todo lo que tenía se le añadieron las calenturas, la neumonía. Su familia fue a visitarla y comprobaron que ella estaba ya a punto de morir, que ya realmente era una despedida, cosa que ellos no se lo esperaban. El 21 de agosto de 1617 recibió la unción de enfermos muy devotamente, pero en medio de terribles padecimientos. Uno de sus últimos gestos fue el entregar el anillo de sus desposorios místicos a Micaela de la Maza, que era hija de esa familia de benefactores suyos, y el día 23, víspera de San Bartolomé, recibió la última visita de su confesor, Fray Juan de Lorenzana, que le impartió la bendición in articulo mortis, y poco después fallecía en la madrugada del día 24, estando con ella su hermano Hernando. Expiró a causa de un paro cardíaco y cuentan que la expresión que quedó en su rostro fue la de una gran serenidad, reflejada por el retrato que lo hizo de cuerpo presente un pintor del lugar. La fama de santidad de Rosa fue unánime. Recordaban su caridad con los pobres, su vida de oración, su cualidad de consejera cuando se le pedía consejo, cómo recibía a todos y cómo trataba a todos con inmensa bondad. Y su proceso de beatificación pudo incoarse con una relativa rapidez, en aquella época que los trámites eran muy duros, de modo que murió en 1617 y 54 años después ya era santa, la primera de las Indias. Su festividad se estableció el 30 de agosto, pero como había muerto el 24 realmente, la noche del 23 al 24, cuando se reformó el calendario después del Concilio Vaticano II, la fiesta se trasladó al 23 de agosto y sin embargo en Perú, como la costumbre era celebrar el 30 de agosto, el Pablo VI les concedió seguir celebrándolo en aquel día. Una santa queridísima en Lima y que hizo historia por ser la primera santa del continente americano. Una mujer sencilla, humilde, muy perseverante en su deseo de ser religiosa, aunque se tuvo que quedar simplemente como terciaria dominica, y en su deseo de santidad, lo cual sí que alcanzó, y alcanzó de modo que impresionó y dejó una profunda huella en toda la ciudad de Lima y así a lo largo de la historia. Que este testimonio tan hermoso haga crecer la santidad en aquella su querida tierra de Lima
y en toda Hispanoamérica. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Nos unimos en nuestro programa La Labor Evangelizadora de Radio María por todo el mundo a través de nuestra tradicional campaña de mayo. La bula Spes non confundit, con la que el Papa Francisco convocó el jubileo de este año santo 2025, nos recuerda que estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Es lo que busca Radio María desde su fundación en Italia hace más de 35 años. Llevar la esperanza del Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Con ese fin, todas las Radio María del mundo nos unimos en el mes de mayo para realizar la Maratón, unas jornadas de oración, sacrificio, testimonio y colecta misionera para extender y consolidar la emisora de la Virgen en las naciones más necesitadas de nuestra ayuda. Puedes aportar tu donativo, por pequeño que sea, para los proyectos evangelizadores que este año se nos han encomendado, desde el extremo y próximo Oriente hasta Europa, pasando por América y África. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es, en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. En cualquier caso, llama al 91 822 8010 para indicar el donativo que has realizado. Maratón 2025. Vosotros sois mi esperanza. Damos la bienvenida ahora a Cayetana Jairi Johnson, que nos va a explicar cómo se vive en el judaísmo la paternidad y la maternidad en Jesús en su tierra. Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues este inicio de mayo pues ha coincidido con dos días muy especiales desde el punto de vista de la lectura religiosa, bíblica también, por lo que os voy a comentar, porque hemos tenido el 1 de mayo, que desde el punto de vista de los calendarios civiles se considera el Día del Trabajo, de los trabajadores, pero también tenemos la clarísima referencia de que es el día de San José Obrero, precisamente, ¿no? Y por eso pues tenemos muchísimas representaciones iconográficas donde se le suele representar pues en su taller con sus instrumentales de trabajo, ¿no? Forjando muebles de madera y sobre todo estando la esposa María de Nazaret presente, pues está instruyendo al joven Jesús también, ¿no? O sea que estas son de las cuestiones fundamentales para entender los roles que tienen los padres en todas las familias bíblicas.
también de cultura semítica en general, y esto nos va a llevar pues precisamente al domingo 4 de mayo, que celebramos el Día de las Madres. Entonces a mí me ha parecido pues una concurrencia bonita el que tengamos estos 2 días tan marcados desde el punto de vista espiritual, religioso, y también lo que representa, ¿no?, los roles y los papeles que tienen los padres y las madres en las sociedades bíblicas, en el entorno judío, que es el que mamó Jesús de Nazaret, y además también María, San José, los discípulos y todo el entorno habitual de su tiempo. Por eso, precisamente porque han venido estos 2 días tan seguidos y tan pegaditos en este arranque del mes de mayo, mes de flores también, pues precisamente quería comentaros pues acerca de lo que representa el padre y la madre desde el punto de vista bíblico. Sabemos que la madre pues es la que marca, ¿no?, todos estos entornos o conceptos de descendencia de matrilinealidad, perdón, que me he trabado un poquito, y esto es una noción antiquísima, ¿no?, que viene ya desde culturas también muy vetustas en el próximo Oriente Antiguo, y esto también es algo generalizado en otros entornos de otras civilizaciones. Por ello, pues la madre se la suele considerar la primera responsable, ¿no?, de la educación desde que paren a los hijos. Por eso también tenemos expresiones populares como que la educación ya viene desde la cuna. Igualmente utilizamos expresiones como lengua materna, pues para reflejar, ¿no?, que las primeras palabras, las primeras letritas también van a venir del entorno estrictamente del hogar, y después ya pues se irá reforzando en conforme no empiezan las enseñanzas primarias, pero no deja de ser que este entorno afectivo del hogar, donde la presencia de las madres son importantísimas y también son rotundas, ¿no?, porque ellas igualmente son las que se encargan de gestionar y de manejar lo que es la economía doméstica, que todo esté bien, que todo esté en armonía, que también hay una estética de la vivienda y del hogar de tal manera que todo el mundo se sienta tranquilo y se sienta también bien, ¿no? Igualmente pues hay estilos, hay decoraciones, y todo eso es el aspecto nutricional que dan las madres, ¿no? Entonces, por eso las madres, pues al ser ese primer contacto, ¿no?, en la realidad que va socializando a la prole en las familias, pues tienen la responsabilidad de brindar al hijo una realidad espiritual y física primordial, la más básica, ¿no?, que es la esencia de la vida, donde los padres, por otra parte, son los representantes como figuras de enseñanza, ¿no?, son los maestros domésticos, son los comandantes, son los que crean disciplina. Por eso, dentro de lo que es el simbolismo de la unidad familiar, estos papeles, estos roles no indican ningún tipo de supremacía de uno sobre otro, sino que siempre van a estar ejemplificando un equilibrio fundamental que se suele dar en todo núcleo familiar, ¿no? Por eso, desde bien temprano, pues sabemos a través de la narrativa bíblica la importancia de los hombres y las mujeres en todas las historias, ¿no?, formidables que se nos cuenta, y de hecho pues tenemos una larga lista de lo que se consideran con mucho honor y mucha gloria las madres de Israel, junto con varones eminentísimos que también, al igual que las mujeres, pues pueden realizar algún tipo de triquiñuela o algunas, digamos, conspiraciones que son también muy típicas del entorno bíblico y también de la cultura o de la antropología humana en general, ¿no? Si no, miremos cómo pues tenemos el famoso engaño del robo de primogenitura, ¿no?, de Jacob sobre su hermano Esav, ¿no?, gestionado por la matriarca Rebeca. En este sentido, la Biblia, ¿no?, nos presenta diversas imágenes de cómo las madres y los padres se les relacionan con sus hijos, y el contraste persiste a lo largo de toda la historia, incluso hasta la actualidad. El padre arquetípico de las Escrituras, pues obviamente ama a su hijo, y este amor a menudo se manifiesta como disciplina educativa, tal como se puede leer en el libro del Deuteronomio, porque el Eterno tu Dios te disciplina como un hombre disciplina a su hijo, ¿no? Y entonces en este sentido, pues sí que vemos, ¿no?, en estas representaciones iconográficas de San José obrero, que está en su taller y está leccionando
a su hijo, como padre putativo que es, a su hijo en los oficios, ¿no? Porque también esto forma parte, ¿no?, de la instrucción de lo que son los padres con respecto a los hijos, pues está acometiendo, ¿no?, su primera obligación, que es esta educación, es esta disciplina, es el que impone en ocasiones pues alguna severidad también, pues para corregir los comportamientos anómalos, ¿no? Por eso los padres en el judaísmo pues se les considera los maestros que dan consejo, ofrecen oportunidades, guían a la descendencia y esperan que los hijos aprendan a actuar por sí mismos, a utilizar los consejos que reciben gratuitamente, a aprovechar las oportunidades y finalmente a alcanzar la plena independencia y madurez. Por ello, pues todo este rol que tiene la parte masculina, la parte de los padres, pues también se va a equilibrar de manera muy importante con el papel de la madre, ya que siempre verá a los hijos, ¿no?, sin importar la edad que tengan, como el bebé que dio a luz. Según la tradición, cuando el libro de Proverbios se describe a un rey reprendido por su madre, se refiere a la reprimenda que hizo Bathsheba a su hijo Salomón por casarse con la hija pagana, pagano en el sentido de que adoran a otros dioses, no al Dios de Israel, del faraón. ¿Y qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿No? O sea que solamente ya con esta expresión, pues ahí se ve, ¿no?, como la madre de Salomón, Bathsheba, pues no se siente cómoda con este tipo de matrimonios, y luego el rey Salomón pues ya tuvo unas cuantas esposas más en esta dirección. Sin importar la edad que tenga el niño, pues las madres siempre van a conservar la imagen del bebé, el recuerdo del infante en sus brazos, la imagen de sí misma, ¿no?, también jugando, riendo, abrazando, amamantando, limpiando, que nunca se va a ir de la madre. Y por ello también, pues las madres, al enseñar estas primeras letritas, pues también tienen ese vínculo tan especial cuando las primeras palabras de los críos pues suelen ser mamá y papá, porque esas van a ser sus dos referencias fundamentales, ¿no?, que le van a servir también como guía moral, espiritual e intelectual. En el judaísmo está todo junto, igual que en otras culturas de la antigüedad. Las madres siempre van a siempre van a ver a sus hijos como si fueran bebés, y siempre van a tener ese fuerte instinto, ese cordón umbilical que nunca se rompe, de cuidar y de proteger a sus hijos, no importa la edad que tengan, ¿no? Y de hecho, todo este componente psicológico de la maternidad pues también viene porque el origen del todo parto en toda mujer, y bien lo sabemos, ¿no?, pues que el bebé siempre va a formar un solo cuerpo con la madre, por estar en su vientre, y también al tener un solo cuerpo, al dar vida, pues también la madre entiende, ¿no?, desde esta psicología y estas emociones, que juntos participan en los mismos procesos orgánicos que también rigen lo que es la vida, ¿no? Por ello, junto con el recuerdo del sufrimiento y el dolor que supone parir a un hijo, pues todo ese cúmulo de sensaciones nunca se van a ir de las madres, ¿no? Por ello, pues las madres en el judaísmo tienen un rango altísimo junto con los padres. Y por ello, pues como es la madre la que está enseñando las primeras letritas, y también, ojo, es algo muy importante, la enseñanza de rezar también se inician con las madres, pues por ello el Talmud, ¿no?, que es el gran compendio de la sabiduría de los sabios de Israel, sobre todo a partir de la destrucción del templo en el año 70, y que ya empieza, ¿no?, una fuerte diáspora para el pueblo hebreo, pues se considera que las madres son fuente del judaísmo de un niño, y se insiste, ¿no?, también de manera importante, que el padre determina el marco espiritual y político, y por eso se puede entender perfectamente desde el punto de vista bíblico, y luego la continuación a través de las dinastías rabínicas, que hay una relación perfectamente natural entre los papeles que cumplen las madres y los padres para la correcta educación de los hijos.
en las leyes judías también está muy bien tasado y se puede leer a través del Talmud cuáles son todas estas costumbres o estas pautas, ¿no?, que guían especialmente a las familias. Pues el padre tiene la responsabilidad principal de educar al niño para que desarrolle, ¿no?, una existencia moral y religiosa independiente. Por ello, los padres tienen el deber de circuncidar a su hijo, de redimirlo si es primogénito, de enseñarle la Torá, enseñarle un oficio y también enseñarle a nadar. Fíjate qué detalle no tan interesante de enseñar natación. Esto pues se sugieren muchos especialistas que los judíos, sobre todo a partir de la diáspora, pues como se han tenido que mover tanto por el mundo y era frecuente que utilizasen la navegación para moverse, pues esto parece ser que era uno de los elementos fundamentales de supervivencia. Si un niño es judío, es la identidad de su padre la que determina sus obligaciones religiosas, políticas, económicas y familiares. Y por ello, con esta responsabilidad, los rabinos afirman que solo la familia del padre se considera familia, mientras que la familia de la madre también considera familia, pero con respecto a la afiliación tribal y la herencia de las tierras, ¿no?, que reciben pues como parte de toda la economía doméstica, la familia del padre es la que da, digamos, el apellido desde el punto de vista jurídico, pero siempre va a haber este amplio reconocimiento al papel de las mujeres. De hecho, sabemos, ¿no?, que hay mujeres en el campo judío que quedan viudas y entonces ellas perfectamente se hacen cargo de los negocios que habitualmente solía firmar en el plano jurídico el marido fallecido, y entonces ellas pues se emancipaban desde el punto de vista económico y seguían, ¿no?, rigiendo lo que es el dominio patrimonial sin necesidad de tener que realizar unas segundas nupcias. También, según lo que nos cuentan los rabinos, pues los vínculos familiares naturales se forjan especialmente durante la gestación y el parto. La madre proporciona un vínculo físico y familiar consigo misma y por ende con la familia en toda su dimensión, en toda su extensión. Una persona que desciende de un padre judío pero de una madre no judía puede estar genéticamente vinculada a un judío, pero la conexión familiar es mucho más fuerte de alguien que pertenezca a una descendencia matrilineal. Esto también pues guarda relación con las antiguas formas antropológicas de ver o de saber el hijo de quién es, ¿no? Entonces, como habitualmente, y esto forma parte de nuestros refranes populares, las madres sí son las que saben perfectamente quién es el padre de la criatura, y esto pues obviamente también ayuda a consolar lo que son los lazos sociales y jurídicos, ¿no?, de lo que es el patrimonio, porque si tuviéramos hijos así de manera caótica, pues luego vienen los problemas de las herencias y los patrimonios y toda una serie de complicaciones que ya conocemos, ¿no? Entonces, esto, pues la unidad familiar, y para concluir, pues es muy importante, ¿no?, esta armonización entre los hombres y las mujeres, porque también dentro de la doctrina judía, Dios eligió a las personas para que les sirvieran en la plenitud de su humanidad y no solo con sus almas, sino también con sus cuerpos. Y por eso, pues cuando se produce la procreación, pues realmente se está cumpliendo lo que es el papel que Dios nos dotó, y esto se puede leer perfectamente en el Génesis, en el momento de la creación, del creced y multiplicaos, pero siempre para cumplir con estos proyectos que Dios espera de nosotros en el plano no solamente terrenal o material, sino también en el plano espiritual, ¿no? De hecho, hombre y mujer, que son considerados una sola carne, pues también ese hijo es esa sola carne que va a dar nombre y origen al linaje familiar. Así que pues se os manda muchísimo paz y bien y amor como siempre. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
La Virgen María es peregrina de la esperanza y sobre ella dialogan la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Nuestro diálogo está centrado en María, peregrina de la esperanza. ¿Cómo me gustó que al recibir al Papa, lo primero que hemos hecho ha sido rezar un Ave María juntos, ¿verdad? Sentir así el mes de mayo. Gracias, León XIV, gracias. Creo que muchos tenemos unido mes de las flores y mes de María. Parece ser que las primeras referencias en la historia del mes de María son del siglo XIII, en el que el rey Alfonso X el Sabio, rey de Castilla, invita a rogar a María en una de sus cántigas: «Bienvenido mayo y con alegría. Por eso roguemos a Santa María que pida a su Hijo, aún todavía que de pecado y locura nos guarde. Bienvenido mayo, bienvenido seas y con alegría». Yo no sé si ahora se estudiará esto en literatura. Para nosotros, ¿verdad?, el canto más cercano es «Venid y vamos todos con flores a Porfía, con flores a María, que Madre nuestra es». Y de nuevo aquí nos tienes. Bueno, nos seguimos, aunque muchos oyentes quizá lo estén cantando. Mira, me acuerdo, el Papa Francisco, en junio de 2020, introdujo en las letanías lauretanas las letanías que rezamos en el rosario: Madre de la Misericordia, Madre de la Esperanza y Consuelo y Ayuda de los Migrantes. Mira, María es la mujer creyente por excelencia, la que creyó en las promesas de Dios y que por su fiat, su hágase, entró la salvación en el mundo. Su sí es una llamada a toda la humanidad, a todos los hombres, durante todos los siglos después de Cristo, a confiar y esperar plenamente en Dios, especialmente en momentos de dificultad y de incertidumbre. Ella, la primera peregrina de la esperanza, nos acompaña a vivir con el corazón abierto, a enfrentarnos a todos los retos y lograr un mundo más justo y fraterno. Mira, José Manuel, conozco una madre, yo creo que ya te he contado de ella alguna cosa, que enseña a sus hijos a que cada día del mes de mayo le den una flor a la Virgen María, que es también su madre, claro. Si lo hacen, ellos mismos verán lo bueno que es. Una flor que es la cosa más sencilla que cada uno de ellos puede hacer y que ellos mismos han de decidir. Y esa flor que van a darle cada día es una cosa buena que les va a hacer pasarlo bien cada día del mes de mayo. Es la misma mamá a la que un día, que creo que lo hemos comentado, un día su hija mayor, en Nochebuena, que estaba su madre pues trabajando muchísimo, le preguntaba qué podía hacer ella para ayudarle. Y le contestó, bueno, sencillamente: Marta, todo lo que tú puedas hacer, lo haces. Y Marta pensó en voz fuerte en todo lo que en aquella tarde podía ayudar a su mamá. Pues un día del mes de mayo, su hijo más pequeño, el de esta señora, le dijo, al darle el beso de buenas noches: mamá, ¿qué hago? Se me ha olvidado la flor para mi mamá del cielo. ¿Y a ti qué te parece que puedes hacer ahora? Que ya es tarde para hacer nada. Pues no sé, mandarle un beso. Tú verás, pero eso ya lo haces, hijo, ya lo haces todas las noches.
Pues ya sé, de verdad, mañana no voy a estar enfadado con Andrés. Recuérdamelo por la mañana, mamá. Y ya sé que eso es lo de hoy. O sea, mañana he de darle otra flor distinta. Ciertamente, es una madre, como ven, entrañable, que enseña maravillosamente a sus hijos, sobre todo a que piensen y actúen por sí mismos y sientan lo que realmente es bueno para ellos y para todos. Mira, Carmen, hay tradiciones populares muy arraigadas en gran parte de los creyentes en orden a celebrar el mes de mayo como el mes dedicado a la Virgen María. El mes de mayo nos ayuda a ver a María, la llena de gracia, como hemos dicho antes, peregrina de la esperanza, con toda la fuerza que tiene esta expresión. Peregrina de la esperanza, mujer que vivió su vida como un camino que recorrió para llegar a la plenitud de su unión con Dios. Claro, esa es la plenitud y ese es nuestro peregrinaje. Como se ve en la Santísima Virgen, la Madre de Dios, bueno, ahí se ve lo unidos que están en la vida, la fe, la esperanza y la caridad, el amor. La expresión llena de gracia con la que empezamos a conocer a María hace referencia al carácter definitivo de la bendición de Dios a los hombres. El drama de la historia de la humanidad se resuelve definitivamente a favor de la bendición. San Pablo, en el comienzo de la carta a los Efesios, nos hace sentir esta bendición. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos. Oye, si sintiéramos de verdad todo aquello en lo que decimos creer y esperar, que escuchamos en la lectura de la palabra de Dios, vamos, seríamos las personas más alegres del mundo. En concreto, sentir que María, la Madre de Jesús y nuestra, es la llena de gracia, signo tangible de cómo se puede resolver mi historia personal. Estoy destinado a ser hijo de Dios y soy bendecido en Cristo, mi hermano mayor, con toda clase de bendiciones. María, que es nuestra madre, es la llena de gracia. Y esto hace referencia al carácter definitivo de mi historia de la salvación. Como dice nuestro común amigo Chesterton, me encanta que lo cites, el cristiano tendría que vivir de la alegría del sentido común. Está buenísimo, le pega. Sí. Chesterton, ese gran convertido, un hombre que con su sentido del humor y su corpulencia jamás pasó inadvertido. Por lo que respecta a mi peso, nadie lo ha calculado aún, solía decir. Y en una conferencia dijo, les aseguro que no tengo este tamaño en absoluto. Lo que ocurre es que el micrófono me está amplificando. Para Chesterton, la alegría, que era la pequeña publicidad del pagano, se convierte en el gigantesco secreto del cristianismo. Es precioso, como dice este hombre, el gigantesco secreto del cristiano. Bueno, es que él mismo sigue claro y ve que el cristianismo es el único camino de luz en las edades oscuras, como un puente luminoso tendido sobre ellas entre dos épocas luminosas. Y dice el mismo Chesterton que la imagen que realmente incluye todas las singularidades de los católicos, es precioso, y que señala algo único entre las religiones, algo católico y exclusivamente católico, es Nuestra Señora. Es maravilloso cómo siente este gran converso su amor a la Virgen. En el instante en que recordaba la Iglesia Católica, me acordaba de ella. Cuando trataba de olvidar la Iglesia Católica, intentaba olvidarla. Cuando finalmente vi lo que era más noble que mi destino, el más libre y difícil de todos los actos de libertad, fue delante de una dorada y recargada imagencita de María en el puerto de Brindisi. Bueno, nuestra consideración sobre lo que mayo puede ser para nosotros, día a día, al lado de la Madre,
como están aprendiendo los niños de esa querida familia que hemos nombrado, puede ayudarnos a despertarnos a la esperanza en este tiempo tan falto de ella, de alegría y de confianza. Y hablar o escribir de María, como lo hacen los que de veras tienen sentido común y esperanza, nos puede asombrar por la naturalidad con que lo hacen. Se aplican a María, como dice otro amigo nuestro, Romano Guardini, superlativos de entusiasmo, superlativos impacientes, en los que se da a entender que quien no los entienda no es digno de esperanza y confianza en sentido cristiano. Fíjate, desde la primera página se ha dicho de María lo más que se puede decir: la llena de gracia, a la que llamarán bendita todas las generaciones. Realmente, lo que se dice sobre María ha de surgir de una relación íntima con la Sagrada Escritura. María hizo y sintió todo lo que hace y siente una madre, pero Jesús era el Hijo de Dios, que trascendía como tal toda su posibilidad humana. Ella no entendía, pero daba con su fe los pasos que Jesús iba dando hasta su muerte y resurrección, y por fin a la plenitud de Pentecostés. Esto quiere decir que no había reconocido todavía en él al Hijo de Dios en el pleno sentido de la revelación cristiana. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Con respeto y confianza sobrellevó este misterio constantemente palpable, perseveró y poco a poco creció a la altura de una comprensión que solo le fue otorgada en Pentecostés, cuando él ya no estaba exteriormente a su lado. También de ese modo, ella está dentro de la conexión del Antiguo y el Nuevo Testamento, la llena de gracia. Su carácter definitivo, María, la madre y maestra de nuestra fe, esperanza y amor. Y ya sabemos, para terminar, que en nuestro peregrinar, siempre de la mano de nuestra madre, como un niño. A la que le damos gracias por nuestro nuevo Papa, León XIV. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Que tengáis una feliz semana. Muchas gracias por estar ahí. Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.